yo la voy a repartir con la hermana esta que está muy pobre, con el vecino que ya no trae zapatos y también con el que está en el hospital, como pensando y diciendo, como Dios y los que están al frente no saben administrar, yo les voy a dar una ayudadita. ¿Y sabe qué, hermano? Eso no es honesto, ni es lo que Dios dejó establecido por su bendita palabra. Bien, el propósito del diezmo, hermanos, en la ley está de la siguiente manera: el diezmo es del Señor. El diezmo es del Señor. Cuando yo diga el diezmo del Señor, todos deben decir amén. Porque yo estoy diciendo, el diezmo es del Señor. Y usted diga amén con mucho gusto. Porque es o no es. Sí es. Muy bien. Ahora vamos a lo siguiente. Hermanos, y es vigente. Es del Señor. Pero como Él escogió a una de las tribus de Israel para que ministrasen en el tabernáculo, la tribu de Leví, entonces les dio a ellos los diezmos por heredad. Eso es importante. Dios, hay, hermanos, ¿verdad? Las 12 tribus, el Señor escoge una, la tribu de Leví, y les dice: a ustedes no les voy a dar herencia, porque su herencia voy a ser yo, y también van a ser los diezmos. Y lo vamos a ver, hermanos, por la palabra de Dios. Ahí, hermanos, en el libro de Números, capítulo 18, verso 21 al 24. Números, en el nombre del Señor. Alabamos el nombre de Jesús. Le doy gracias a Dios, hermanos, porque me siento muy bien, me siento muy tranquilo. Estoy compartiendo ustedes como cuando yo comparto en la iglesia. Me siento en casa y hermanos, gracias. Yo creo que están orando en sus corazones por mí y eso me hace sentir muy bien. Gloria a Dios. Dijimos, hermanos, en el 18, ¿cuánto lo tiene? Muy bien. ¿Qué dice la palabra de Dios ahí? En el nombre del Señor, algo muy importante, hermanos, vamos a leer, porque la palabra del Señor, hermanos, ahí en el verso 21 lo tenemos. Dice: y aquí yo he dado a los hijos de Leví, ¿cuánto? Todos los diezmos en Israel, dice, por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el mantenimiento del tabernáculo de reunión. Dice el Señor: los diezmos son míos. Porque cuando usted está dando los diezmos, usted está pensando darlos en obediencia a Dios, o está pensando darlos en obediencia al pastor. ¿Ah? A Dios. Muy bien. Usted está pensándolo y lo deposita en obediencia a Dios. Dios lo recibe. Un ejemplo. Yo no voy a llevarme nada. Dios lo recibe y Él dice: esto es mío. Supongamos que todo esto sean los diezmos. Él dice: son míos. Y le dice a la tribu de Leví, ahora el ministerio o los pastores de la iglesia, dice: pero por tu ministerio, por tu llamado, por tu vocación, porque yo te escogí, por el trabajo que desempeñas, entonces yo te los voy a entregar a ti. Es un ejemplo. Recíbalas, se los quito. Ahorita vengo por ellos. Ahora, Dios se los da a Leví, para que Leví, hermanos, de ahí, hermanos, los administre, y de ahí él se sustente, y de ahí promueva la obra de Dios, y de ahí él pueda sostenerse él, sostener su familia, y pueda también, hermanos, de alguna manera llevar a cabo el propósito con el cual Dios lo escogió.
Y esto es algo muy importante, ya leemos. Gracias. Ahora, esto es algo muy importante. ¿Sabe por qué? Porque, hermanos, si alguien es escogido para un trabajo espiritual y para llevar a cabo el propósito de Dios, es porque Dios ya miró el corazón de ese hombre. Dios ya lo escogió para realizar, para desempeñar y para llevar a cabo el trabajo que Dios nos ha encomendado. Ahora, algo muy importante, cuando la palabra del Señor, hermanos, menciona ahí en el verso, vamos a leer, gloria a Dios. Cuando la palabra del Señor, hermano, menciona, mirando hasta el verso 24, pero vuelvo a leer el verso 21, donde dice: he aquí, yo os he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad. Y dice así: por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. O sea, por su trabajo, por lo que ellos desempeñan, por el llamado que yo les hice, ellos van a administrar, ellos van a poseer este derecho que yo les doy. Después vamos a ver algo muy importante, hermanos. El diezmo en la gracia, o el diezmo es vigente en la gracia. Como alguien ha dicho, es que quedó abolido. No, el diezmo no quedó abolido, porque Dios tenía un propósito para nuestro tiempo. Y de alguna manera la obra de Dios, hermanos, desde que Él la estableció en la tierra, ha requerido de un sistema económico. Por eso Dios lo dejó establecido en su bendita palabra. Algo muy importante que yo quiero, hermanos, mencionarles es lo siguiente. Cuando hablamos del diezmo en la gracia, es vigente, hermanos, hasta el día de hoy. Y lo que nosotros vemos, entendiendo esta época, inicia con la consumación del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, y que vivimos bajo la esperanza de su advenimiento desde entonces, por las siguientes razones. ¿Por qué Abraham diezmó siendo gentil? Eso es importante. Abraham diezmó, hermanos, siendo gentil, y es padre de nosotros los gentiles, pues Dios ya le había dado la promesa que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Génesis 12:3. Y nosotros somos linaje de Abraham e hijos de la promesa. Aleluya. ¿Y qué hizo papá Abraham, hermanos, cuando, hermanos, recibió aquellos despojos, o cuando tuvo aquella riqueza? ¿Qué hizo nuestro papá? Diezmó. Y nosotros, como hijos de Abraham, según la promesa, cuando nosotros recibimos la bendición, ¿qué debemos de hacer? Lo mismo que hizo él. Ahora, algo muy importante, hermanos, que nosotros podemos ver es lo siguiente: porque el diezmo no se originó en el sacerdocio según el orden de Aarón, no, que corresponde a la ley, sino que el diezmo, hermanos, se inició o se dio según el orden de Melquisedec, que corresponde a Cristo. Amén. No sé si usted puede decir gloria a Dios, eso es bueno en los cultos. Pero si usted dice gloria a Dios, eso quiere decir que está gozoso y que está recibiendo la palabra de Dios. Ahora, mirando las Sagradas Escrituras y volviendo, hermanos, a considerar el pasaje de Génesis 14 que veíamos hace un momento, ahora vea lo que el Señor dice a través de su palabra, y que es para nuestra enseñanza, que vamos a ver un poquito más arriba, y un detalle
muy importante ahí en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí en el 17, Génesis 14, 10 y 7, en el nombre del Señor. Cuando volvió de la tierra de Ramán, dice la palabra de los reyes. Dice la escritura, hermanos, que con él estaban, gloria a Dios, salió el rey de Salem a recibirle al valle de Seba. Y dice la escritura, hermanos, la palabra de Dios, en el verso 18, entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, dice, sacó pan y vino. Y ahí nosotros vemos, hermanos, de qué manera no se establece, hermanos, el diezmo según el orden de Aarón, sino se establece según el orden de Melquisedec. Y ahí nosotros nos damos cuenta por la palabra de Dios, cómo Dios aún traslada, hermanos, ese pasaje o ese acontecimiento hasta el libro de Hebreos capítulo 7, en el nombre del Señor. Capítulo 7 de Hebreos, para la gloria del Señor. Vamos a ver algo ahí muy importante en el verso 8, porque vemos algo que quedó escrito para nuestra enseñanza. Capítulo 7, lo tenemos en el nombre del Señor. Dice el verso 8, dice, y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero hay uno que da testimonio de que vive. Amén. Y esto, hermanos, que estamos viendo en este verso, fíjense bien, qué importante, dice, he aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero hay uno de quien se da testimonio de que vive. Y ese de quien se da testimonio que vive es Dios. Es Dios. Del que se da testimonio que vive es Dios. Ahora, cuando la Biblia dice, fíjese bien, cuando la Biblia dice, he aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. Hermanos, y cuando se refiere a hombres mortales, se está refiriendo a los ángeles, a los siervos, a los pastores que Dios ha establecido para desempeñar un trabajo para la honra y la gloria de Él y para Dios llevar a cabo su propósito. Ahora, algo muy importante que también podemos considerar, ahí hay otra escritura en Romanos 4, 11 al 12, y tenemos también algo muy importante cuando dice, porque lo que Cristo abolió en la cruz del Calvario fue la ley ritual. Los ritos, los sacrificios, las ovejas, los bueyes y la sangre y los toros y todo, hermanos, ahí, acuérdense que ahí se abolió la ley para abrirse, hermanos, el tiempo de la gracia para nosotros. Eso lo dice Colosenses 2:14. ¿Por qué la iglesia necesita un sistema económico? Y el único sistema económico establecido por Dios, hermanos, aparte del diezmo y de las ofrendas, hermanos, son el sistema o la forma que quedó escrito en la palabra de Dios para nuestra enseñanza. Quiero decir algo, ¿verdad? Como lo acabamos nosotros de ver. ¿Por qué la iglesia necesita un sistema económico? Y el único sistema económico establecido por Dios es diezmos y ofrendas. Ahora, ¿qué sucede, hermanos, en Malaquías capítulo 3? ¿Sí han oído ustedes Malaquías capítulo 3? Amén. ¿Alguna vez se los han leído? ¿O de tanto que se los han leído ya se los saben de memoria? Amén, hermano. ¿Va de Cristo? Pero lo vamos a ver una vez más.
Y fíjense cómo, hermanos, está la situación o la condición nuestra, cómo está. Leemos Malaquías 3, verso 6. Porque yo el Señor no cambio. Por esto, hijos de Jacob, ¿no habéis sido consumidos? Dice el verso 7. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardáis.